según parece y según se dice, Pedro Sánchez habría amenazado al gobierno de Giorgia Meloni, a Giorgia Meloni, dándole un ultimátum para que antes del domingo restituya las relaciones entre España e Italia en cuanto a los vuelos y los tránsitos a un status quo anterior a la invasión de Ceuta. Pero la verdad que todo esto es un quiero y no puedo, te voy a contar, porque todo esto está muy lejos de ser un ultimátum y de ser una amenaza, ya que Pedro Sánchez está embunkerizado en la maleta, acobardado y no puede salir ni puede hacer manifestaciones, sobre todo contra el verdadero culpable de todo, que es Marruecos. Según parece o según se dice, Pedro Sánchez estaría colapsado, totalmente paralizado, encerrado en la maleta, sin saber qué hacer. Durísimas las críticas en Europa ayer en la Eurocámara por negligencia, pero es que además hoy, esta mañana, hemos despertado con un comunicado del partido de Giorgia Meloni en Europa que ha literalmente laminado a Pedro Sánchez diciéndole que es un escapista que huye de la confrontación. Lo vamos a ver todo en este vídeo, pero también debemos atender a la otra hipótesis. No olvides que en este canal formulamos hipótesis a partir de la personalidad y de la conducta que conocemos de las personas, sobre todo de las personas en política, para prever qué decisiones tomarán ante ciertas situaciones y cuál será su comportamiento. Y en efecto, teniendo en cuenta el historial que conocemos de Pedro Sánchez, también podríamos especular que si está encerrado, tal como cuando se encerró 5 días por la imputación de su mujer, puede que ahora mismo esté perfilando el futuro de su legislatura y cómo darle continuidad en lugar de estar en la cama lloriqueando. Dudo mucho de que Pedro Sánchez esté lloriqueando, tal vez esté tramando cómo puede aprovechar esta crisis, sacarle renta, sacar partido para mantenerse en el poder. Y ojo, porque para ello podría contemplar incluso la amputación de Ceuta y Melilla de España, que le podría llevar precisamente a un conflicto que, tal como le ha pasado a Zelensky, le permitiría eludir las elecciones generales y mantenerse en el poder. Vamos a verlo todo esto, porque la amputación de Ceuta y Melilla está muy lejos de ser una prerrogativa propia del presidente del gobierno. Y tal como te voy a exponer en este vídeo, si bien Pedro Sánchez es el presidente que más ha hecho para que Ceuta y Melilla sean cedidas a Marruecos, no olvidemos que todo esto es el fruto de una trayectoria que viene desde hace mucho más tiempo y que contempla a otros traidores en España del mundo de la política. Sí, te los voy a mostrar. Y que tal vez Pedro Sánchez lo que esté haciendo es capitalizar el trabajo que ya en otras ocasiones gobiernos desde Aznar hicieron para Marruecos. Venga, vamos con el vídeo. Y la verdad que te diré la mía, que soy analista de la conducta humana, de que cuando se trata de amenazar con alguien, primero, si se tiene el poder de hacer algo, no se amenaza directamente, se contesta con medidas. Cuando se habla sobre todo de que se van a tomar medidas sin decir cuáles son, es que se está hablando desde la impotencia, se está lanzando un farol además de mal jugador de póker, que en diplomacia internacional convierte todo esto en una diplomacia de micrófono como la que lanzaba precisamente Nicolás Maduro. Y ya sabes el final de Nicolás Maduro, ¿cuál ha sido? Bueno, el gobierno de España lo que hace es decir que si Italia no cancela los controles que está ahora mismo practicando para los tránsitos desde España, que tomará medidas. Pero no anuncia cuáles son las medidas. Señales de que, primero, no sabe qué medida puede adoptar y, segundo, no va a poder contestar con la misma medida puesto que se está quejando de esa medida. Es decir, que legalmente pierde todo tipo de legitimidad jurídica a la hora de contestar con medidas similares, si es que pretende contestar con medidas similares, puesto que el motivo de su queja son precisamente esas medidas. Por tanto, haría el ridículo a la hora de tomar medidas similares si es que precisamente se está quejando de esa medida. Si te quejas de esas medidas, el hecho de tomarlas tú también te convierte en un auténtico idiota, puesto que estás contestando a un país simplemente por orgullo, creando las mismas dificultades para las personas que vienen desde Italia a España, dificultades de las que tú te estás quejando. Por tanto, sería de idiotas hacer lo mismo. Así es, este es el comunicado del partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo. Esto es lo que han publicado España, según el político italiano Alessandro Ciriani, que es alcalde de la ciudad de Pordenone,
Ministros españoles rechazan participar en reunión extraordinaria. Han declinado la invitación de participar a la reunión extraordinaria de la Comisión Libre del Parlamento Europeo dedicada a la crisis de Ceuta, escapando a la confrontación. Este es el comunicado que ha lanzado el Grupo Parlamentario Europeo liderado por Giorgia Meloni, señalando que los ministros de Pedro Sánchez han declinado la invitación a entrar en la comisión parlamentaria y que han huido literalmente de la confrontación, acusados por tanto de cobardes. Pero ojo, porque si hay alguien que está huyendo de todo es Pedro Sánchez. Fíjate, el país salía diciendo, Sánchez preside este viernes una reunión telemática sobre Ceuta con varios ministros. Qué curioso, pero que invita a varios ministros y no invita al presidente de la comunidad autónoma de Ceuta, que tendrá algo que decir. Siempre el mismo sectarismo. No olvides que cuando fue la Dana, esta gente al día siguiente se repartió las poltronas de Radio Televisión Española, pasando olímpicamente de los afectados de la Dana, y ahora, después de la invasión a Ceuta, otra vez se reparte quién sabe qué, excluyendo a los principales afectados de las conversaciones. Y no olvide que hicieron lo mismo también en la pandemia para beneficiarse, Coldo y Ábalos, de las mascarillas. Dice Libertad Digital, Sánchez interrumpe sus vacaciones para despachar la crisis en Ceuta por videoconferencia. Por videoconferencia, entonces no está interrumpiendo las vacaciones. Siento Libertad Digital estar bastante en desacuerdo con este título porque una videoconferencia, despachar por videoconferencia, no es interrumpir la vacación. Entiendo yo que es una ironía de Libertad Digital. Marlaska, Robles, Álvarez y Bolaños piden comparecer en el Congreso a finales de agosto por el asalto a Ceuta. Hasta 4 ministros comenzarán el 25 de agosto. Creo que será Bolaños. Después creo que tengo aquí el calendario. Te lo voy a decir. El 25, Margarita Robles, el 27, Bolaños, el 28, Marlaska y Álvarez. Este movimiento es importantísimo porque pretende funcionar de escudo de Pedro Sánchez para impedir que Pedro Sánchez sea llamado a comparecer antes. Los ministros han registrado la comparecencia para evitar que se pida comparecer, se le pida comparecer antes, que otro grupo parlamentario pidan comparecer antes. Obviamente, es una maniobra táctica de me adelanto porque así, si Vox, el Partido Popular, me piden comparecer y piden comparecer a Pedro Sánchez, se podrá decir, no, 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 como está ya prevista la comparecencia para el día 25, 26, 27, 28, ¿no? Pues entonces vamos a esperar a lo que ya está registrado. Lo que se pretende es evitar que Pedro Sánchez comparezca porque, por lo que yo he estado entendiendo, se quiere evitar la publicación de imágenes de Pedro Sánchez hablando sobre una cuestión que afecta a Marruecos por 2 razones principales. Lo que Marruecos sabe de Pedro Sánchez y podría revelar, la famosa extorsión, y porque está todavía por definir la final del Mundial, y la final del Mundial la quiere anunciar Pedro Sánchez cuando sea, si es que va a ser en España, pero solo una vez renovado el cargo como presidente del gobierno. Lo que pretende Pedro Sánchez es luchar por la final del Mundial a partir de ser reelegido como presidente y anunciarlo como gran logro suyo. Lo que está haciendo, sin embargo, Marruecos es medrar, sabiendo esta debilidad de Pedro Sánchez, medrar para obtener de Gianni Infantino la palabra de que la final será en Marruecos antes, aprovechando que las elecciones son en 2027 y que Marruecos tiene un margen de un año, una ventana de oportunidad para lograr. Bien, el PSOE presiona además a sus socios para evitar que Sánchez tenga que ir al Congreso por Ceuta antes de acabar las vacaciones. No quiere comparecer Pedro Sánchez para hablar de Ceuta por las razones que te acabo de dar. Pretende que le hagan de escudo otros ministros y obviamente han registrado esas comparecencias para evitar que los socios llamen precisamente a Pedro Sánchez. Ojo, porque además no hay que olvidar, como socios está Sumar, que fue el primer partido político que pidió la exclusión de Marruecos del Mundial de 2030. Esto ha hecho muchísimo daño a Pedro Sánchez, puesto que Marruecos ahora está apretándole la tuerca mucho más. ¿Cómo puede ser que un socio tuyo de gobierno pide mi exclusión del Mundial? Quiere que demos a conocer la información que tenemos sobre ti y quién sabe sobre si niños. Te lo dejo ahí. Y quién sabe si sobre niños referido al uso de las saunas, ojo, y algún que otro ministro de su gobierno o incluso de sí mismo. Yo lanzo ahí las cosas, ¿vale? No puedo afirmarlo, pero claro, debería ser terrible lo que se sepa de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez rehúse
comparecer para hablar de cuestiones que tangencialmente tengan que ver con Marruecos. Sumar le está apretando la tuerca. No olvides que Sumar fue el primer partido en registrar la iniciativa en el Congreso para que España no organice el Mundial de 2030 con Marruecos, al que se sumó precisamente Vox, se sumaron Vox y Podemos. Pedro Sánchez está acorralado. Mientras sucedía eso ayer, la reunión entre Infantino y Mohamed VI desbloqueó una inversión millonaria para el estadio de la final del Mundial 2030. Mohamed VI desbloquea una inversión millonaria para su estadio. Parece ser que han llegado a un acuerdo. Le ha prometido Infantino la final si Mohamed VI promete hacer un estadio que sea el más increíble del mundo. Emilio Montilla publicaba esta infografía. Decía, a ver si lo he entendido bien, Marruecos ha presupuestado cerca de 20.000 millones de euros para organizar el Mundial de Fútbol, pero nosotros tenemos que gastar 25 millones para atender a sus menores, ¿no? Esta es la infraestructura deportiva, 4.600, 5.500 millones, en ferrocarril, 9.000 millones, en aeropuertos, 3.500 millones, en el estadio Hassan II, que pretende ser el estadio más moderno del mundo, 460 millones de euros. España tiene que pagar a cambio a los menas de Marruecos y darles cobijo, ¿no? Estamos hablando de una cantidad 800 veces mayor respecto a lo que es necesario para repatriar a esos niños. Y en todas esas crisis comienza a haber también posicionamiento. El Barça descarta jugar un amistoso en Marruecos que estaba planificado por la incertidumbre del momento. Esto hace aún más pupa a la situación de Marruecos y a la situación de Pedro Sánchez con respecto a Marruecos, una situación que hasta el momento Pedro Sánchez había conseguido contener, prácticamente dejando desprotegida a Ceuta, ¿no? Pues hoy publicaban, de hecho, cuál es el presupuesto que se destina a Ceuta, ¿no? Mientras España contribuye al millonario presupuesto de Marruecos para organizar el Mundial, no es capaz de contribuir, de dotar de presupuesto necesario a Ceuta para protegerse de la invasión. Dice, ese es el estado de la nueva embarcación de la Guardia Civil en Ceuta. Es una lancha de 500.000 euros presentada en junio, que ya está inoperativa mientras los guardias civiles soportan una presión migratoria al límite. Acabamos de sufrir una invasión de 70.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos. Esta es una emergencia nacional. Falta voluntad política para aplicar la ley de seguridad nacional. Y luego tengo la imagen. Se me antoja difícil pensar que esta lancha vale tanto dinero y que esté ya haciendo aguas, ¿eh? Pongo en cuarentena este vídeo, pero posiblemente las dotaciones presupuestarias son certeras. Prácticamente Pedro Sánchez no ha hecho nada para proteger a Ceuta de esta situación y más aún ha puesto veto al rey para visitar Ceuta. Tan es así que el rey ha tenido que recibir al presidente Vivas de Ceuta en la residencia de vacaciones, ¿no? del rey en Mallorca. Decía Ignacio Zembrero, el veto del gobierno español a que el rey Felipe visite Ceuta para no molestar a Marruecos limita el margen del monarca para mostrar su apoyo a la ciudad en esta crisis. Él solo le manifiesta el respaldo invitando al presidente ceutí Jesús Vivas a visitarles. Antes tuvo otros pequeños gestos con la sociedad civil de Ceuta y Melilla. Desde la zarzuela, mucho más no puede hacer. En sus 12 años de reinado, Felipe VI nunca estuvo en esas ciudades, pese a que ambas le han invitado. Pero no olvidemos, si ahora Pedro Sánchez está capitalizando esto, está impidiéndole al rey que pueda ocupar mayor protagonismo del que él no puede ocupar porque él está extorsionado por Marruecos, un poquito como pasó con la Dana, ¿no? Oye, pues yo huyo porque me están lanzando piedras y barro, no vayas a ser tú quien ocupa el protagonismo, no quiero que tú ocupes más protagonismo que yo, como yo no puedo comparecer ni puedo aparecer, entonces lo que voy a hacer es que tú tampoco lo hagas. Bueno, si no es Mahoma que va a la montaña, nunca mejor dicho, es la montaña que va a Mahoma. La razón titulada, el presidente de Ceuta anuncia que el rey Felipe VI se ha comprometido con visitar la ciudad autónoma tras el encuentro en Marivent. Vamos a ver. Pero repito, Pedro Sánchez lleva gobernando 7 años. 7, ¿no? Desde 2018, 7 van por 8 años casi, ¿no? Bien, a ver. Antes de Pedro Sánchez estaba Rajoy. Hay 12 años de reinado de Felipe VI, 12 años. Es decir, 7 son de Pedro Sánchez, el resto son de Rajoy. Tampoco viajó el rey a Ceuta durante la presidencia del gobierno de Rajoy.
porque aquí estamos culpando a Sánchez, que tiene mucha culpa, mucha responsabilidad, más que culpas, pero no estamos viendo que el abandono de Ceuta y de Melilla es algo progresivo y algo que forma parte ya de la planificación escolar. Cuando los estudiantes estudian Ceuta y Melilla en geografía, yo lo he podido ver de cómo lo han estudiado mis hijos, se estudian como si fueran dos pegotes de España, postizos, dos granos en el culo casi. ¿Eh? Dos granos en el culo que cuesta más defender que deshacerse de ellos. Fíjate. Y dentro del razonamiento de muchos jóvenes de día de hoy, ¿no? Cabe esa conclusión. Oye, pero si no rentan, Ceuta y Melilla no rentan, como diría un joven de la generación Z, ¿no? Lo que cuesta defenderlos es mucho más de lo que puede costar deshacerse de ellos. Amputemos Ceuta y Melilla. Creo que dentro del razonamiento simplista propio de los tiempos que corren y de las generaciones actuales, ¿no? Se pretende esto, llegar a un punto en el que la gente diga, oye, si en Ceuta y Melilla la mayoría de la población es marroquí, es del Magreb, es mestiza, ¿para qué defenderlo? ¿Para qué gastar tanto dinero? Eso es como ese coche que pierde aceite, que es viejo, que le tienes que hacer cada año una revisión porque ha superado los 10 años, pasarlo por la ITV, dice, me compro uno nuevo. ¿Será esto lo que se pretende hacer con Ceuta y Melilla? Llegar a un punto en el que cueste tanto mantenerlas que rente más deshacerse de ello. Lo lanzo ahí porque la verdad que se está lanzando desde varios gobiernos y no solo desde el de Pedro Sánchez esta idea desde hace tiempo. El presidente de Ceuta se reúne con el rey y avanza una futura visita a la ciudad autónoma. Veremos si esto se consuma. ¿Eh? Por el otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez también está siendo señalado por el tema de la entrega de los menores. El gobierno se niega a aplicar los acuerdos migratorios con Marruecos para devolver los menores de Ceuta. Marcos de Quintos tomaba esta noticia de EFE diciendo Marruecos está dispuesto a recibir a todos sus menores de edad no acompañados marroquíes que estén en España si España levanta los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo. Hay una serie de obstáculos administrativos por los que el gobierno español, el Estado español se arroga bajo una suerte de halo de racismo al revés la responsabilidad de acoger los menores que provienen de Marruecos porque atribuye a Marruecos y a la familia de Marruecos la incapacidad por hacerse cargo de ellos, como que son, digamos, menos responsables, tienen menos recursos, ¿no? Por ser de Marruecos, son inferiores y el Estado español es superior y sabe darles una mejor educación, tratar mejor a esos niños que sus propias familias. No me dirás si esto no es un racismo institucionalizado. Podría ser una norma racista. Yo sé hacerme cargo mejor como Estado español que vosotros por ser marroquíes, por pertenecer a otro país, a otra cultura, a otra raza o a otra religión. Entonces, te estamos dando cuenta de cómo hay un racismo perverso en este tipo de actitudes por las que el gobierno se arroga una mayor capacidad para cuidar de esos niños que su propia familia. Dice, resulta que ahora el PSOE ha de sumar a todo su historial criminal el delito de secuestrar niños. Si Marruecos reclama todos los MENAs en territorio español, ¿a qué espera el gobierno para montarlos de inmediato en su avión y sacarlos de aquí? Es cierto. Y mientras tanto, en la dejación de funciones del gobierno, hay algo que no se está teniendo tanto en cuenta y deberíamos más bien tenerlo en cuenta porque es particularmente grave. Y es el hecho de que fueron muchas las alertas, tal como dice Libertad Digital, que Marlaska y Sánchez desoyeron, ignoraron antes del asalto a Ceuta. Fueron muchísimas. Una de ellas fueron las 5 llamadas del presidente de la comunidad autónoma Vives antes del asalto a Ceuta. 5 llamadas que Pedro Sánchez desoyó, no atendió, casi como si fuera Amazon en el Ventorro. De ese paralelismo no se habla, ¿verdad? Abramos este melón, sí, porque hoy el diario.es titulaba Pilar Bernabé realizó 66 llamadas el día de la Dana mientras Mazón comía en el Ventorro con la bella periodista que se quería trincar, algunos dicen. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué no aplicar lo mismo a Pedro Sánchez? Esa inacción presuntamente criminal que muchos desde el PSOE le atribuyen a Mazón, ¿por qué no comenzamos a reclamarla a Pedro Sánchez? Porque Mazón se fue a comer en el Ventorro con la periodista en una crisis que provocó
237 muertos. Bien, vale. Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones a la Mareta, que podría ser el ventorro de Pedro Sánchez, con su tetrapenta o ya no sé cuántas imputaciones tiene, su bella procesada, llamémoslo así, a descansar, a escuchar música en su lista de verano. Y vemos indignante lo que hizo Mazón, no atendiendo las llamadas de Pilar Bernabé, ¿no? Y no vemos indignante a Pedro Sánchez, que ante una tragedia que no provoca, no provoca 237 muertos, provoca 141 muertos. Publica una playlist de verano y se va a tomar el sol. Entonces, para gente como, que por cierto está muy calladito últimamente, Gabriel Rufián, me refiero a Gabriel Rufián. Carlos Mazón es un psicópata, y Pedro Sánchez no es un psicópata ante una tragedia con 141 muertos, de los que todavía no se saben los nombres y apellidos. Todavía no se sabe nada. Cuelga una playlist de verano, se va de vacaciones, desaparece en la Mareta, que repito, puede ser el ventorro de Mazón, con su bella imputada, procesada, ya no imputada, procesada, desoye los llamamientos de Europa, ordena al rey que no vaya a Ceuta, ordena a sus ministros que no aparezcan en Europa para dar explicaciones, porque él no puede aparecer delante de las cámaras. No sé, no sé. Yo, de hecho, lo decía. Son más dignas las vacaciones de Sánchez en la Mareta con la procesada que la comida de Mazón en el ventorro con la periodista. Son más dignas las 237 muertes de la Dana que las 141 de Ceuta. ¿Y sabes lo que me ha dicho la gente? No, es que son muertes de marroquíes. No, es que encima ahora hay que culpar a Sánchez de que Marruecos haya invadido Ceuta. ¿Perdón? Son cosas que ocurren, ¿verdad? Que os habéis tragado, ¿no? La explicación de Marlaska, ¿no? El gobierno no podía hacer nada, ¿no? ¿Cómo que no podía hacer nada? Tan solo con hidrantes, tan solo dotando la valla de hidrantes, que son esos cañones de agua de muchísima fuerza, podría haber repelido con bastante eficacia la invasión. Pones unos cañones de agua y echa a la persona. Pones elemento disuasorio, pones guardias, atiendes a la llamada del presidente de la comunidad autónoma, no sé, cosa podría haber hecho. Esas muertes se podrían haber evitado. Que el responsable de la muerte sea Marruecos, bueno, no deja de ser un asalto a tu territorio que ha provocado muerte, un ataque, una invasión que ha provocado 141 muertes y, por tanto, una invasión violenta. Es decir, no olvidemos esto, 141 muertos en una invasión civil significa que fue una invasión violenta, no fue militar, pero fue una invasión y fue una agresión a todos los efectos. Y tú tienes que estar a pie de cañón como presidente de un gobierno porque esto muestra que tus medidas y que tus fronteras son vulnerables y tienes que estar trabajando para evitar, porque hoy han sido 141 muertes de Marruecos, pero ¿quién te impide pensar que mañana sean 141 o miles de muertes de los españoles? Es decir, a ver, hemos sufrido un ataque parecido, es decir, imagínate que jamás una organización terrorista cualquiera decide hacer lo que hizo el 7 de octubre en Israel y hacerlo en España. Somos perfectamente vulnerables, podrían hacerlo. Podría sucederle a España el mismo ataque terrorista que sufrió Israel, porque la gente podría pasar la frontera y atacar a nuestro ciudadano y hacerle daño. Afortunadamente no hay muertes españolas, pero no las hay porque Marruecos decidió que no las hubiese. Nos estamos dando cuenta de la gravedad, pero repito que todo esto proviene de mucho más tiempo atrás. Y ese mucho más tiempo atrás tiene que ver con otros gobiernos y con otros intereses. Fíjate lo que he encontrado. Tal vez Pedro Sánchez no quiera intervenir porque hay intereses de muchas empresas que sostienen al PSOE, quién sabe, que tienen intereses en Marruecos, esas empresas deslocalizadas en territorio marroquí que podrían ser rehenes de Marruecos ante un posible conflicto. Fíjate, las importaciones de aceite marroquí se disparan casi el 10.000% en España. Marruecos ha pasado de vender a España solo 103 toneladas en el primer cuatrimestre de 2025 a vender 10.384 toneladas en el mismo periodo de 2026. ¿Qué está pasando? Que estamos plantando olivos en Marruecos para aquí talarlos y ponerle placas solares. Y eso está en los intereses de Pedro Sánchez, que ha vendido, quién sabe,
¿A qué gran lobby ecológico? Es por eso que no se quiere tener conflictos en España, porque Pedro Sánchez está manteniendo un equilibrio por el que saca una renta de aquello que deslocaliza, una renta política, me refiero, de aquello que deslocaliza a Marruecos para que el suelo español aquí sea utilizado con otros fines, muy afines, por cierto, a su ideología, como son las energías renovables, de la que se habla su amiga íntima, algunos dicen amante, Susana Sumelzo, es una de las principales herederas. No sé, ahí lo dejo, ¿no? Pues, pero te decía que hay otros intereses que traicionan a España y que pertenecen a gobiernos anteriores, ¿no? ¿Recuerdas lo de Perejil? ¿Quién estaba como ministra de Asuntos Exteriores cuando Marruecos organizó esa agresión al islote de Perejil? Sí, Ana Palacio. Ana Palacio, ex ministra de Exteriores del gobierno de Aznar en la crisis de Perejil. ¿Sabe para quién trabaja ahora? Contratada por Marruecos para defender la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Sí, Ana Palacio blanquea a Marruecos y es, podríamos decir, embajadora de la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos por parte de España. La embajadora de los intereses, embajadora española, no, embajadora marroquí ya, porque trabaja para los intereses de Marruecos. Una ex ministra de España que ha utilizado como puerta giratoria con toda la información que puede haber acumulado por ser ministra de España, ahora esa información la pone al servicio de Marruecos. ¿Y esto no se llama traición al Estado español? ¿Cómo puede ser esto? Marruecos ficha a Ana Palacio para defender que el Sáhara Occidental es parte de Marruecos. La ex ministra forma parte del Consejo Asesor de la Sociedad Estatal de Fosfatos, OCP, y cuestiona la agresiva campaña del Polisario. Sociedad Estatal de Fosfatos. Esto tiene que ver con las tierras raras que están en el Sáhara Occidental. Encima hay un conflicto de intereses porque hay algún tipo de beneficio. Es decir, una lobista, ex ministra que ahora trabaja como lobista de unos intereses geopolíticos, comerciales, geominerarios, podríamos decir, y que a la vez trabaja para los intereses de Marruecos. ¿Dónde se ha visto esto? Ex ministra de Aznar. Aquí la tenemos. Parece un cuadro de Velázquez, ¿verdad? Pues esto es lo que decía Taleb Al-Salem, pero ojo porque hay otro grande imputado español que podría, sí, tener, incluso podría ser imputado, quién sabe, en un futuro, también por traición, por trabajar desde España, dentro de España, para los intereses de Marruecos. Fíjate lo que decía Zapatero hace un tiempo. Cuando el Reino de Marruecos presentó el proyecto de autonomía para el Sáhara, respaldé ese proyecto de una manera clara. Pienso que es la alternativa más constructiva que hay encima de la mesa, y por tanto me parece que debemos todos contribuir a que se trabaje en esa dirección para que el tan antiguo conflicto del Sáhara tenga un horizonte de racionalidad, con el consenso, con el diálogo. Fíjese que una propuesta de autonomía y de autogobierno es una propuesta para convivir. Convivir siempre es un llamamiento positivo. Convivir es un llamamiento de entendimiento, de paz. Siempre abogando al entendimiento, a la paz, a la convivencia, a la democracia, ¿no? A los derechos internacionales, ¿no? Al derecho internacional. Y ya sabemos, bajo ese paraguas, para quién trabajaba en el fondo en Venezuela, y ya podemos imaginar, bajo ese paraguas ideológico y de valores tan buenos, para quién trabaja el lobo disfrazado de cordero en Marruecos, ¿no? Resulta particularmente llamativo escuchar a Zapatero después de lo que hemos descubierto en los últimos meses sobre él. Zapatero aparece en Marruecos diciendo que los saharauis tienen que aprender a compartir y convivir y aceptar vivir bajo soberanía marroquí. Se lo dice a los más de 30.000 saharauis entre refugiados, asesinados, torturados, afectados por la ocupación marroquí. La misma argumentación que le daba a los presos de Venezuela. Tenéis que ser agradecidos porque yo estoy trabajando para vosotros, no habléis, estad en silencio, callar voces bajo falsas intenciones, ¿no? Bueno, claro, hay que compartirlo. Dice un tipo al que presuntamente le regalaron unas joyas cuando él dice que fue cuando era presidente de gobierno, al parecer.
y que no quiso compartir esa joya con patrimonio nacional, ni quiso tributar por ella y compartir, por tanto, el valor que le corresponde pagar para el resto de los españoles, ¿no? Para contribuir al resto de los españoles. Habla él de contribuciones cuando él no contribuyó a Hacienda. Qué curioso, ¿no? Pero ojo, porque podemos ir incluso al gobierno de Rajoy. Rajoy tenía un plan para reforzar el espigón de Ceuta que hubiera impedido la avalancha. ¿Y qué hizo Rajoy con el espigón de Ceuta? Pues nada. Y ahora, claro, resulta que Ceuta recibe una agresión. Una agresión. Es decir, ojo, piénsalo bien. Piensa cómo se ha posicionado Pedro Sánchez con respecto a países agresores. Israel en Gaza, Rusia en Ucrania, y España recibe una agresión similar que simplemente por voluntad de Marruecos se remite en parte, pero no vemos a Pedro Sánchez haciendo esas manifestaciones que hizo contra Putin, contra Netanyahu, haciéndolas contra Mohamed VI. ¿Qué hace que Pedro Sánchez se pueda envalentonar tanto contra sátrapas que están a miles de kilómetros y no es capaz de mostrar la misma valentía contra el sátrapa vecino? ¿Qué hace que critique a Putin y a Netanyahu, pero se calle y muestre tanta cobardía contra otro agresor imperialista que ha mostrado lo mismo y que mañana podría hacer lo mismo que hizo Putin, que hizo Netanyahu? Pero en España, tan valiente y generoso con lo que no es suyo y no le pertenece, y que además ni siquiera es una amenaza porque está situada a tantos kilómetros de distancia, y tan cobarde, mezquino, cínico con los propios. ¿No te parece esto una incoherencia? ¿O es que tal vez es algo interesado que está detrás de la personalidad y de la conducta de Pedro Sánchez? Pero ojo, tampoco echemos todas las críticas a él, porque no lo olvidemos, Ceuta y Melilla no están en el paraguas de la OTAN. Y no están porque tampoco Rajoy ni Aznar se preocuparon para que lo estuviera. Tú ves a los gobiernos de España trabajando para que Ceuta y Melilla estén dentro del paraguas de la OTAN. Tú ves algún gobierno de España que haya trabajado para alguna campaña de turismo para convertir Ceuta y Melilla en grandes lugares de turismo, turismo masificado, turismo incluso de lujo, para atraer capitales internacionales y construir un enclave que, como puede ser una Dubái, por ejemplo, ¿no? Una Abu Dhabi, que en caso de guerra podría llamar tanto la atención a la comunidad internacional y convertir, por tanto, la comunidad internacional, en caso de invasión, en un aliado, en lugar de provocar la indiferencia y el rechazo que ha provocado. Tú ves en alternativa al gobierno de España convertir, si no es una localidad turística, Ceuta y Melilla, convertirla a lo mejor en enclave OTAN para atraer sobre sí el paraguas de la OTAN. ¿Tú has visto algún gobierno trabajando sobre esa retórica? ¿Has visto que han hecho algo a partir de ser consciente de que Ceuta y Melilla no pertenecen a la OTAN? Qué fácil hubiese sido convertirlas en bases militares para que estuvieran protegidas, pero nadie lo ha hecho. Y esta es la demostración de que Ceuta y Melilla han sido olvidadas y despreciadas por parte de todos los gobiernos anteriores a Pedro Sánchez, pero que ahora, bajo Pedro Sánchez, podrían correr el riesgo incluso de ser amputadas. Este es mi análisis, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te gustaría que Ceuta y Melilla se convirtiesen en ciudades de lujo como Dubái o como Abu Dhabi para que España pudiese aprovechar precisamente una mayor protección? ¿O crees que tal vez convirtiéndolas en bases militares de la OTAN, España podría protegerlas mejor? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, hipea, activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.